Hola y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Elena Atalaya y en el trabajo de hoy les quiero presentar a la movida madrileña. El título de la presentación es La movida madrileña como paradigma de transformación de la sociedad española post-franquista. Decirles de antemano que probablemente va a ser difícil en estos 20 minutos o así que siguen hacer una síntesis de algo que para mí fue una experiencia vital. Y no solo eso, sino incontables horas de trabajo posteriores para escribir lo que acabaría siendo mi disertación doctoral. Pero vamos a intentarlo y gracias por su atención. Primero, una breve contextualización. Tras la muerte de Franco en 1975, la sociedad española comenzó un proceso de transformación conocido como la transición. Esta no fue solo un cambio político que puso a España rumbo a la democracia tras casi 40 años de dictadura, sino que fue un cambio social y sobre todo cultural. Es en este contexto de transformación donde hay que situar el fenómeno de la movida madrileña. Es unánimemente aceptado que la movida surgió de manera espontánea y se constituyó en un movimiento cultural urbano compuesto por creadores provenientes de distintos ámbitos: músicos, fotógrafos, pintores, cineastas, ilustradores y diseñadores, unidos por un común denominador: su hedonismo, su especial manera de vivir la vida nocturna, su promiscuidad sexual, el uso de las drogas y un alejamiento casi militante de cualquier consigna política. Todo esto se entiende mejor si lo situamos en el contexto de una sociedad definida por el teórico francés Gilles Lipovetsky como la era del vacío. En sus trabajos escritos entre el año 79 y el 82, afirma que nos encontramos ante una disolución de lo político, una sociedad marcada por un desentendimiento de la esfera pública, una pérdida del sentido de las grandes instituciones colectivas, una época, en fin, en que las relaciones humanas están basadas en la tolerancia, el hedonismo, una educación permisiva y una liberación sexual. Se trata, según Lipovetsky, de una sociedad que antepone un neoliberalismo o neoindividualismo de tipo narcisista y al que él llama la Seconde Révolution individualiste. Vamos a ver unas imágenes y podemos empezar viendo aquí cómo hay algunos protagonistas de lo que estamos hablando, conocidos por todos ustedes: Alaska, Pedro Almodóvar. Bueno, los participantes de la movida, con su comportamiento hedonista, dedicados a cultivar su propia imagen, disfrutar de los placeres y huyendo del compromiso político, eran un fiel reflejo de esta sociedad de la decepción o la segunda revolución individualista de la que habla Lipovetsky. Entre otras aportaciones culturales de la movida, podemos citar en las artes plásticas autores, vamos a mover, como por ejemplo, en las artes plásticas, diseñadores como Mariscal y CSP, pintores como el que vemos en la ilustración, Guillermo Pérez Villalta. También tenemos imágenes de la moda, diseñadores como fueron Sibila o Francis Montesinos, numerosos grupos de música, fotógrafos como el que estamos viendo, el fotógrafo Alberto García Alix, las fotografías de la serie Peluquería de la fotógrafa Oukalele, y también el cine, entre otras cosas, el cine de Pedro Almodóvar y sus transgresoras películas, como la primera que vemos en esta imagen, Pepi, Lucy Boom y otras chicas del montón, que originalmente iba a titularse Erecciones Generales, título paródico que se refería a las primeras elecciones democráticas que iban a tener lugar al año siguiente. Bien, en el año 81, seguimos con nuestra cronología, se abre en Madrid la sala de conciertos Rocola, que sería uno de los espacios emblemáticos de encuentro de todos estos personajes, y en el año 1982 aparece lo que va a ser un hecho muy importante para la movida, y es la revista La Luna de Madrid. ¿Por qué fue importante? Fue importante por muchas razones, pero sobre todo porque la Luna, vamos a verla, aquí tenemos una imagen de la Luna, la Luna significó el órgano de expresión de la movida madrileña.
La Luna apareció para dar respuesta a la necesidad de este colectivo de tener un medio de expresión que canalizara la nueva sensibilidad, dotarse de un espacio desde el que promocionar todas esas distintas manifestaciones culturales y un medio impreso desde el que dar a conocer la visión de jóvenes filósofos y escritores como Javier Sádava, Aro Ibar o Leopoldo María Panero, voces que apenas tenían representación en la prensa oficial. Y así surgió La Luna, concebida como plataforma de lanzamiento de todo este torrente creativo. Se publicaron un total de 48 números desde noviembre de 1983 a mayo de 1988. Y está el paralelismo de entre La Luna y La Movida, que podemos decir que el final de la revista coincide con el final del movimiento. Pero aquí no vamos a poder hablar más de La Luna por espacio, sino que me voy a centrar en el papel de motor impulsor y propagador del cambio político-social que tuvo la movida y cómo se relacionó con las instituciones, con las nuevas instituciones democráticas. Y empezando a hacer otra cronología para situarnos, decimos que 3 años después de la muerte de Franco se aprobó la Constitución Democrática en el año 78. Y tras ella se celebraron las primeras elecciones constitucionales que ganó el Partido de Centro Democrático, la UCD. Pero en las municipales de la capital de Madrid fue el Partido Socialista quien obtuvo los mejores resultados y Enrique Tierno Galván, fue elegido el alcalde de Madrid. Este hecho tuvo gran importancia, como vamos a ver a continuación, en el desarrollo posterior de la movida. Haciendo una especie de panorama político breve de España. Tradicionalmente España ha sido y sigue siendo un país con una tendencia constante a la fragmentación en forma de nacionalismos. El régimen de Franco trató de imponer una identidad nacional basada en el centralismo y lo hizo basándose en la mitologización de la cultura castellana, como Madrid como capital del Estado y símbolo de la España de la dictadura. Cuando la dictadura acaba, se impone una redefinición de esa impuesta identidad nacional, había que refundar España y había que cambiar de imagen. La sociedad española tuvo que reinventarse y buscar nuevas formas de oposición al centralismo impuesto por Franco, y Madrid, su capital particularmente, experimentó esta necesidad de desarrollar una nueva identidad. Y en esta casuística aparecen dos fuerzas en aparente contradicción. Por un lado, el movimiento de la movida, ese movimiento espontáneo de jóvenes, y por otro, el gobierno democrático que el Partido Socialista, que vamos a compartir una imagen, que había en el año 1982 había ganado, acababa de ganar por mayoría absoluta las segundas elecciones generales. Y es en este momento cuando las dos fuerzas entran en contacto y en colaboración. Del carácter abierto y optimista de la movida, esta ofrecía una nueva imagen que la democracia necesitaba. Los códigos culturales que la movida representaba tenían unos componentes peculiares que no eran directamente importados de la cultura anglosajona y al mismo tiempo quedaban muy lejos del españolismo impuesto en el periodo franquista, como vamos a ver ahora. Obviamente es una imagen desenfadada que, si analizamos la movida como la imagen, aunque fuera sin querer, sin pretenderlo, de la nueva España democrática, nos sirve para dotar y para reconocer que el movimiento trascendió más allá de los cambios estéticos que sus productos culturales aportaban. Pero me interesa resaltar o hacer la pregunta y al mismo tiempo facilitar una respuesta de cuál era exactamente el papel que las instituciones democráticas estaban desempeñando en el desarrollo de la movida. Este asunto enfrentaba posiciones y, por una parte, algunos participantes de la movida aceptaban la existencia de unas relaciones con el poder institucional. Otros se negaban a aceptarlo. Cito a Almodóvar. No digo que me caiga mal Juan Barranco, no tengo problemas en hacerme fotos con él. Que yo necesito un andamio para la ley del deseo y es carísimo, pues llamo directamente al alcalde o a la comunidad, entonces ellos se lo piensan y dicen, procede, este chico vende y meten 20 millones. Fin de cita.
Esto ejemplifica la posición que mantenían la mayoría de los creadores de la movida. No se involucraban en política, pero acudían a las instituciones para que éstas les apoyaran en sus proyectos. En el Ayuntamiento de Madrid, una de las principales tareas de su ayuntamiento fue, como hemos dicho, la de modernizar la ciudad postfranquista. Durante los años 70, Madrid había crecido desproporcionadamente, el centro de la ciudad estaba un poco deteriorado y en el extrarradio seguía el crecimiento incontrolado y sin planificación de barrios que habían surgido a principios de los años 50, como Vallecas o Carabanchel, o ciudades como Parla o Coslada. La población original de estos barrios eran familias que habían inmigrado de zonas rurales y que no llegaban a sentir fácilmente el aprecio por la ciudad. Pero en cambio serían los hijos de estos inmigrantes los que constituirían el grueso de la gente que iba a vivir la movida. Un ejemplo de la percepción negativa de la urbe se refleja muy bien en las letras de las canciones de grupos de rock como Leño, una famosa canción que dice: es una mierda este Madrid en el que ni las ratas pueden vivir. Otro ejemplo, el cantante Joaquín Sabina dice en una de sus canciones más conocidas: cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací, aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. Aunque años después varió la estrofa y dijo: cuando la muerte venga a visitarme, no me despierten, déjenme dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid. Con esta variación se aprecia un sentido de reconciliación con la ciudad. Y vamos a continuar. Ahora queríamos mencionar a alguien muy importante que fue en la recuperación de la ciudad, tuvo el alcalde Enrique Tierno Galván. Conocido como el viejo profesor, Tierno fue alcalde desde el año 79 hasta su muerte en el año 86 y se convirtió en la encarnación de los nuevos aires de libertad urbana. Fue una figura querida y admirada por todos porque decididamente contribuyó a transformar Madrid en un símbolo de capital vital, progresista y en movimiento constante. Desde el ayuntamiento, por ejemplo, se devolvieron a las calles las transgresoras fiestas del carnaval que habían estado prohibidas más de 40 años, al mismo tiempo que se patrocinaban todo tipo de fiestas y conciertos de rock que también habían estado prohibidos durante la época franquista. Aquí hay que mencionar de nuevo al teórico Lipovetsky porque para él el carnaval tiene una peculiaridad. Recupera lo carnavalesco, pero solo en el sentido de la recuperación del disfraz despojado de contenido crítico. Y ahí vemos la respuesta de los jóvenes. Los jóvenes madrileños se lanzaron de lleno a disfrutar y lo hicieron con un espíritu de culto a la liberación personal, el relajamiento y el disfrute. Así, las fiestas del carnaval fueron recuperadas con intenciones y perspectivas distintas. Las instituciones querían recuperar una tradición perdida, mientras que los jóvenes asumieron desde una perspectiva narcisista. Su posición fue la de disfrutar del espectáculo que permite el uso de la máscara y el disfraz, haciendo un ejercicio de travestismo del que la movida iba a apropiarse como seña de identidad. Hay muchos ejemplos de travestismo, por ejemplo, y uno de sus principales representantes, Pedro Almodóvar, lo vemos en su serie Patidifusa, que publicó en La Luna, o en la propia representación de sí mismo cuando aparecía con su pareja artística Fanny McNamara en sus actuaciones musicales en directo en la Sala Rocola, vestido de mujer, con medias de malla y haciendo un uso del travestismo que después, como digo, se extendió a otros fenómenos de la movida. Bien, podemos decir que a las instituciones políticas no les importaba mucho los desenfrenados comportamientos de sus habitantes. En sus famosos bandos municipales, el alcalde lanzaba consignas que invitaban a vivir la ciudad desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, con motivo del concierto La Fiesta del Estudiante proporcionada por el Ayuntamiento en el año 1984, el alcalde Tierno Galván lanzaba a las ondas audiovisuales una consigna que se hizo viral y que es posible que todos recuerden. Y cito: rockeros, el que no esté colocado que se coloque, y al loro. Esta frase, en la que frivolizaba sobre el uso de las drogas, deja ver claramente
cómo las instituciones democráticas estaban dejando atrás la lógica política de la época anterior. Y quiero compartirles también la siguiente imagen en la que, la siguiente imagen en la que vemos, quizá esta fue la imagen de la transición, podríamos decirlo, en la que vemos como el alcalde Tierno Galván le está entregando las llaves de la ciudad a la actriz porno Susana Estrada. En esto, quiero reincidir en que las nuevas instituciones democráticas españolas estaban apoyando a las apuestas culturales de la movida. No tan solo por la necesidad de legitimarse a costa del movimiento, anotándose así un aire de modernidad con el que ganarse el respeto de los jóvenes, sus futuros votantes, sino que también jugaron el papel de impulsores de las libertades en la nueva sociedad española. Existen numerosos ejemplos que indican hasta qué punto las instituciones políticas se involucraron con la continuidad del movimiento. Y les comparto otra imagen. Esta, en la que, bueno, y cito entre otras cosas, políticas como se estableció en el año 1987 una oficina de relaciones públicas con la movida, desde donde se llevaban a cabo todo tipo de eventos como semanas culturales, coloquios, debates, etc. De todo ello, se deduce que el papel que jugaron las instituciones fue el de crear una infraestructura para que esa vida cultural pudiera seguir desarrollándose. Los políticos también tenían claro que el protagonismo era de los jóvenes creadores y que su papel, el de las instituciones, era una labor subsidiaria de la labor de creación espontánea. Podemos decir que aquello fue una feliz simbiosis. La movida y las instituciones democráticas fueron las dos caras de una misma moneda. Y aunque aparentemente situadas en polos opuestos, se estaban reforzando mutuamente en su empeño por acabar con la sociedad autoritaria heredada del franquismo. Pero como lo bueno no dura siempre, como todas las historias felices, esta tuvo un final. ¿Cuándo fue el final de la movida? Pues se puede decir sin riesgo de equivocarnos que la movida terminó cuando se institucionalizó. La intervención de las instituciones en el movimiento, pero tuvo una doble perspectiva o una doble repercusión. Por un lado, al institucionalizarse, el movimiento perdió frescura y espontaneidad. Y al diluirse, su mensaje radical acabó con su potencial revolucionario. Pero por otro lado, esta institucionalización le otorgó al movimiento una posición hegemónica y permitió que se convirtiera en un hecho referencial para el resto del territorio español. Así, terminamos ya diciendo que, respaldada por las instituciones, la movida ganó peso simbólico y, a pesar de representar un colectivo minoritario, se convirtió en parte del capital cultural de todo un país, lo suficientemente eficaz para seguir dejando su huella en la sociedad española. Muchas gracias.